Hoy vamos a revisar consentimiento informado, que es tal vez el punto de partida para todos los procedimientos que se van a empezar a realizar durante todos estos años. Entonces, tenemos que arrancar desde la historia. A finales de la Segunda Guerra Mundial, secundario a todo el holocausto nazi que hubo, en el año 1945, entre el 45 y el 46, se presentaron los juicios de Nuremberg, en donde se propusieron cuáles fueron digamos, el trato inhumano que se dio a los prisioneros en los campos de concentración y por parte del personal de salud. De manera paralela, en Japón estaba pasando algo similar con el experimento 731, en donde se experimentó con vivisección y amputación en personas previamente sanas. Y después del juicio que terminó en el año 46, el doctor Leo Alexander definió 10 puntos que para él tenían que ser claves para la investigación médica legítima. Él los presentó ante el Comité de Nuremberg y posterior a eso fue que se estableció el Código de Ética de Nuremberg, resultado pues de estas deliberaciones y de los resultados del juicio. Años después, hacia el 64, se promulgó la Declaración de Helsinki, en donde la Asamblea Médica Mundial promulgó los derechos humanos y allí empezaron a agrupar los reglamentos que orientaban a los médicos para la realización de experimentos con humanos, y acá se empezó a nombrar formalmente la importancia del consentimiento informado para procedimientos, digamos, para la atención médica y también para la investigación, que era como el énfasis más grande que se le daba en ese momento. En el año 79, en la Universidad de Georgetown, Tom Bishop y Jane Childress establecieron los 4 principios de la bioética, que son, digamos, que los grandes fundamentos que tenemos para la atención adecuada y para la investigación médica. Y estos engloban en gran parte el funcionamiento del consentimiento informado. El primero es la autonomía, que es esa capacidad de hacer de manera intencional y comprendiendo alguna acción para tomar una decisión sin una influencia que lo esté controlando. La no maleficencia, que es la obligación que tenemos de no infringir daño de manera intencional, con nuestra tradición máxima del primum non nocere. La beneficencia, que es el evitar hacer daño, prevenir el daño o eliminar el daño, digamos, en su máxima expresión. Y la justicia, que es tratar de dar un tratamiento equitativo, digamos, distribuir de una manera adecuada los derechos y las cargas. Ya llegando a Colombia, en el año 81 se estableció la Ley de Ética Médica Colombiana. En ella está relacionado todo lo que tiene que ver con el actuar médico, y hay 2 artículos muy puntuales en donde se nombra el consentimiento informado, que son estos 2 que están expuestos. En el primero se habla sobre los momentos en que se puede dar atención sin consentimiento informado, que son en momentos de urgencia, y lo otro es la autorización que se tiene que dar en unos casos puntuales, cuando la persona no está en una condición, ya sea porque está en un estado de inconsciencia, mentalmente incapaz, o porque sea menor de edad, en donde los tutores o los familiares o los papás, en caso de los niños, son los que tienen que dar la autorización. Y en el artículo 15 habla específicamente sobre aplicar el consentimiento informado en cualquier tratamiento médico, atención o procedimiento quirúrgico que se vaya a realizar. En el año 91 ya se constituyeron los comités de ética hospitalaria y se escribió algo que se llama el Decálogo de los Derechos de los Pacientes. Lo que pasó acá fue que desarrollaron un simposio en la Universidad Nacional con la Facultad de Medicina, junto con la Consejería Presidencial, y allí se dieron cuenta de que era relevante proteger y enaltecer como estos derechos que tenía la población, entre los que estaba principalmente el de mantener de manera confidencial la historia clínica y empezar a dejar una documentación que certificara que uno estaba dando aval o no para algunos tipos de casos puntuales. Entre uno de ellos, pues el consentimiento informado, pero también se habló sobre el derecho de rehusarse a donación de órganos, derecho a morir con dignidad, y todo esto en el marco de dejar un consentimiento que estuviera respaldando esta toma de decisión. En el año 99, hasta la vigencia, están las normas para el manejo de la historia clínica, sobre cómo tiene que reposar y pues todos estos datos que en este momento no son relevantes,
pero donde sí existe un anexo donde se habla del consentimiento informado hacia los procedimientos y las intervenciones quirúrgicas. Ya acá hablamos de autorización también para necropsias, para las altas voluntarias y pues 10 años después de esto, en el 2010 salió una sentencia el 18 de febrero en donde se hablaba de la posibilidad de demandar así no se causara daño físico, simplemente por el hecho de vulnerar los derechos del paciente a la libre elección, o sea, omitir la realización del consentimiento informado. Entonces, como vemos, pues este es un documento que es importante tanto como para el paciente como para protegernos nosotros de una manera legal. Pero entonces, ¿qué es el consentimiento? Es un documento donde se expresa de manera voluntaria la decisión de aceptar o rechazar una intervención, un procedimiento, una cirugía, un tratamiento, una atención que se va a realizar en una persona específica en la que tenemos que tener unas características sobre la información que nosotros le damos y también tenemos que saber que la persona nos está comprendiendo la información que estamos tratando de emitirle. Ya vamos a ver más a profundidad qué es lo que debe contener el consentimiento. Entonces, el contenido debe estar la naturaleza del procedimiento que se está realizando. Se deben informar de manera adecuada cuáles son los riesgos, beneficios, con diligencia, digamos, dar toda esta información, si existen alternativas terapéuticas, quirúrgicas o farmacológicas y por qué no se realizan estas. Y pues hay una parte en el consentimiento donde debe quedar claro que la toma de decisiones es de una manera autónoma, porque pues se está aceptando una responsabilidad al aceptar o rechazar este documento donde se confirma que está comprendiendo toda la información que se le está brindando al paciente. Lo ideal es también dejar en la historia clínica que nosotros redactamos, en la actualidad creo que la mayoría son en sistema, que se realizó este consentimiento informado y dejar este formato pues anexo a la historia clínica que queda bajo custodia. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para una toma de decisiones adecuada? La primera, disponer de una información suficiente. Digamos que no es necesario que el paciente o el pariente o los padres tengan un conocimiento igual de profundo sobre la información médica que pues nosotros manejamos, pero sí se debe procurar que él tenga una impresión como realista sobre el estado en el que se encuentra el paciente, la valoración, las alternativas que se le están proponiendo, las molestias que esto puede generar, sus riesgos, la gravedad de lo que está sucediendo, cuáles son, digamos, los beneficios que se están esperando con la realización de estos procedimientos o digamos, de lo que se vaya a realizar, porque pues el consentimiento se utiliza bajo varias circunstancias, y cuál sería el curso espontáneo de la enfermedad en caso de que no se realizara esta acción, ¿sí? El segundo es que comprenda la información, que la persona tenga la capacidad de comprender cuáles son los cursos de acción en caso de que acepte o rechace, sin que nosotros influencemos esta, esta decisión. Lo tercero es que esté libre de decidir, que él demuestre que no tiene una coerción sobre la toma de decisiones que está tomando. Por ejemplo, nosotros no podemos obligar a un paciente diciéndole que si no firma un consentimiento no puede ser atendido, ¿sí? Entonces él está en la libre decisión de tomar esta decisión y lo último es tener la capacidad de tomar la decisión. Entonces hay unos factores que alteran la toma de decisiones en los pacientes o pues en las personas que estén responsables de esto. La primera pues es la falta de información, transmitir la información de una manera ineficaz. En ocasiones vemos que el consentimiento informado no lo hace firmar la persona que va a realizar el procedimiento. Y esto es un problema porque en ocasiones la persona que lo hace firmar no tiene conocimiento de hasta dónde pueden llegar las posibles complicaciones, los riesgos o hasta cómo se hace el mismo procedimiento. Entonces puede quedar mucha información en entredicho y se puede suponer que se dio la información y después cuando hay un proceso legal es que uno se da cuenta que se debió hacer, digamos, el procedimiento de una manera distinta. Otros factores son, por ejemplo, el estado emocional. En una fase crítica, nosotros que nos desenvolvemos en el servicio de urgencias, sabemos que los ánimos son muy oscilantes y esto puede hacer que las decisiones que se tomen en el momento pues sean de una manera más acelerada. El miedo
a que perciban que el personal de salud está diciendo que ustedes están tomando una decisión que no es la adecuada, ¿sí? O que no es la más lógica tomar. Y las presiones que vienen ya de una manera externa, que son la familia, las situaciones laborales, los amigos o las condiciones personales. Entonces, estas son las formas con las que influimos nosotros como personal de salud en el momento de hacer firmar el consentimiento informado. La primera es la persuasión, que es, digamos, utilizar argumentos razonables con fin de inducir de una manera intencional la aceptación de una decisión, ¿sí? Provocar que él tome una decisión y que acepte eso. La manipulación, que es tratar de desfigurar esa información, ocultar algunos hechos para que se tome una decisión determinada, pues que es a la que se está buscando llegar a fin. Y la coacción, que es una de las más importantes y de las más demandadas, que es esa manera implícita de amenazar a la persona, en donde se le da a entender que las consecuencias de no tomar esta decisión podrían ser evitables si la persona toma pues la decisión equivocada. Entonces vamos a pasar ya a otro apartado que es como la información que se necesita dentro del consentimiento informado. Entonces, primero, pues que tenga el tratamiento médico propuesto con todas sus alternativas y que se describa cuál es el procedimiento que se va a realizar. Segundo, que se incluya la información sobre las ventajas y las desventajas del procedimiento. Tercero, que se le haya dado respuesta a preguntas sobre el tratamiento que se está proponiendo y sobre las alternativas que existen y por qué nos están proponiendo por parte del equipo de nosotros. Y aclarar pues los derechos que tiene la persona sobre la elección de esta decisión. Tenemos que tratar de analizar que una persona está siendo receptiva hacia la información que le damos con unos puntos clave, digamos, estos son como unos tips, y es, pues primero hay que darle un tiempo a la persona para que procese toda esta información que le estamos suministrando. No es fácil a veces en las situaciones a las que nos podemos ver asociados tomar una decisión tan claramente. Nosotros la tenemos clara porque estamos en este medio pues todos los días, pero hay personas que digamos no tienen la capacidad para procesar esa información de una manera tan rápida, entonces pues hay que darles un momento para que tomen esta decisión, ¿sí? Lo segundo es que puedan discutir la decisión o la información directamente con la persona que va a realizar el procedimiento, para que les aclare las dudas que existen. Y también pues que se genere un apoyo en la toma de decisión en caso que tengan dudas sobre algo que está redactado en el consentimiento o que alguien les explicó, para dejar pues las cosas de una manera más clara. Y en caso que la persona lo decida, pues puede buscar asistencia y consejo sobre la toma de las decisiones. Entonces el consentimiento tiene unos datos muy puntuales que ya los vamos a ver en un rato, pero digamos que los elementos se dividen solamente en tres. El primero es la competencia de que nosotros transmitamos la información y la persona la logre recibir. El segundo es ya la parte informativa sobre toda exposición de datos, sobre el procedimiento que vamos a realizar, complicaciones, efectos adversos, plan B, todo esto. Y la última parte, que es el consentimiento como tal, es la toma de decisiones en donde se puede aceptar o rechazar el procedimiento, pero siempre tiene que quedar un registro, así la persona esté rechazando lo que se le está proponiendo. Si para nosotros este procedimiento, digamos que tiene un aval para perdurar la vida o para evitar hacer daño. Sí, pues nosotros en el contexto que estamos no es tanto quirúrgico de cirugías programadas y todo esto, sino más de procedimientos que se tienen que tomar pues para poder administrar medicamentos, monitorizar, procedimientos que se requieren para el momento. Existen unas excepciones. La principal es que exista una emergencia donde sea potencialmente mortal, en donde nosotros podemos actuar siempre y cuando se justifique que la persona no está pues en compañía de nadie y que pues está corriendo en peligro la vida. Lo segundo es que esté incapacitado, una alteración del estado de conciencia también es una excepción. Cuando la toma de decisiones por parte del paciente está como poco clara, nosotros podemos pedir una valoración al equipo de psiquiatría o de psicología
o tratar de comunicarnos con un pariente para que pues él tome las decisiones. Los niños, pues debe ser su tutor legal o su papá, sus papás, cualquiera de los dos. Y la otra excepción es que no se realice ya por decisión del paciente porque él se abstenga de hacerlo. Entonces, acá tenemos un formato de consentimiento informado de una institución. Podemos ver entonces, pues en la primera parte se está proponiendo pues ¿qué es el consentimiento informado? Acá le están explicando a la persona cuál es la importancia de que entienda cuál es la información que está acá consignada, cuál es el procedimiento que se va a realizar y todo esto. En la segunda está toda la información general sobre cuál es el procedimiento, bajo qué situaciones está indicada y nos pide demarcar cuál es el caso particular para el que se está haciendo la intervención, cómo se realiza, el paso a paso, posibles complicaciones del procedimiento. Y ya la parte final que les decía, la tercera, que es la autorización, donde la persona afirma que queda clara la información que se le está transmitiendo y decide si se acepta o se rechaza lo que se está proponiendo en ese momento. Entonces, este es un formato pues muy clásico. Acá están las firmas del paciente y del médico, donde debe consignarse pues toda la información. Es importante que los datos queden consignados de una manera clara, que las firmas estén en los sitios donde deben quedar, si son inentendibles, adjuntar los nombres, si la persona no tiene la capacidad para firmar, colocar la huella o dejar como acudiente responsable a otra persona que esté pues en el contexto que le pueda ayudar. Y existen unas repercusiones legales, entonces pues de acá para atrás toda la presentación se centraba en la importancia que tiene para el paciente, pero a pesar de todo el consentimiento es nuestro blindaje legal sobre algunos tipos digamos, procesos que pueden existir, ya les digo cuáles, y pues tenemos que tener esto claro, es la manera en que se complementa la historia clínica para que nosotros podamos sustentar de una u otra manera que sí le brindamos esa información al paciente, que se le expuso cuál era la alternativa terapéutica y si se realizó y por alguna razón sucede algo, un evento adverso, hasta una complicación en que la persona fallezca y a nosotros nos demandan, nosotros tengamos ese sustento para podernos defender. Entonces, existen implicaciones que van asociadas hacia el Comité de Ética Médica. Hay uno nacional y hay algunos regionales en el país y pues ellos van a hacer un estudio sobre ese caso y dependiendo de eso van a tomar decisiones, digamos que sancionarnos o generarnos procesos de inhabilidad por meses y en ocasiones son definitivos. Y a las que más les tenemos respeto, pues que son las implicaciones legales, las demandas por responsabilidad médica, civiles y penales, porque en la actualidad la gente se trata de aprovechar mucho de este tipo de condiciones y más en los servicios de urgencias, en donde las decisiones se toman tan rápido para beneficiarse de una u otra manera económica o simplemente por tomar repercusiones contra algún hecho que haya sucedido. Existen unos eventos a los que sí son atribuibles las sanciones y otros que no. Entonces, el primero es la iatrogenia, pues esto es un evento que sucede bajo la intervención médica, que es inevitable a veces dentro de la buena práctica médica, como por ejemplo los efectos secundarios de algún fármaco que administremos o algo así que pueda generar alguna patología. Las complicaciones como tal son eventos pues, que no son constantes, pero siempre existe el riesgo, son imprevisibles, pero pues nosotros siempre vamos a tratar dentro de una buena práctica médica prevenirlos, pero pues pueden existir, por eso deben de marcarse dentro de una de las grandes partes del formato de consentimiento informado, porque no estamos ajenos a que nos suceda una complicación en un procedimiento o bajo alguna tensión que generemos. Los accidentes, que son eventos imprevistos que pueden suceder, a pesar de que estemos realizando las cosas de manera adecuada, como por ejemplo que nos falle un equipo o que se explote un equipo y la persona se vea afectada por esto. El error médico, que pues sí es perder como esa parte de inhabilidad en el arte de ejercer la medicina. Ya les voy a profundizar un poquito esto.
Y la impericia, que pues sí es esa incapacidad de tener el conocimiento, la capacidad para ejecutar un procedimiento por desconocimiento o por inexperticia. Entonces, eso es lo que se categoriza como impérito. No es solo la que tenía para traerles, entonces, acá una reflexión. Toda persona tiene derecho de determinar qué se va a hacer con su cuerpo, pero si ocurre algo malo en un paciente por una decisión que él tomó y nosotros no lo dejamos certificado o documentado, pues se va a tomar como un asalto hacia cualquier persona. Entonces, pues la invitación es a que siempre dejemos consentimiento informado para cualquier procedimiento que hagamos y preferiblemente que nosotros mismos expongamos cuáles son las razones por las cuales lo estamos haciendo. ¿Listo? Muchas gracias.